Hoy tenemos un programa diferente a lo que acostumbramos. Vamos a tratar un tema que está en boca de todos desde el final de la temporada pasada, que no es otro que las reformas del Estadio Municipal Ciudad de Martos. Pero vamos a tratarlo con uno de los principales responsables del proyecto, que tiene información de primera mano. Hoy recibimos en el Viejo Chamorro a Juan Carlos Canalejo, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Martos y que actualmente ocupa la Concejalía de Urbanismo. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por invitarme. Quiero destacar que Juan Carlos no tardó ni un minuto en aceptar la invitación para estar hoy aquí, mostrando predisposición para explicar la situación con total transparencia. Desde aquí valoramos que venga un pequeño programa a dar explicaciones sobre un tema tan importante para todos los aficionados, un tema que no podemos negar que también está generando controversia. El motivo de la visita, como ya adelantábamos en la presentación, es dar información actualizada sobre el estado de la obra a los seguidores del Martos. Seguidores que durante estos meses no saben bien dónde recibir esta información o al menos que sea fiable y que también como abonados se merecen, para así evitar informaciones que no son del todo correctas o que son directamente erróneas. Pero bueno, como aficionado, Juan Carlos, ¿tú sigues la actualidad del Martos? Totalmente, Carlos. Bueno, lo primero que quiero es daros la enhorabuena y por supuesto agradeceros que me hayáis invitado. Por supuesto que no dudé ni un segundo en venir aquí. Primero porque creo que el proyecto que tenéis es muy chulo. Bueno, ya os dije que lo único que no me gustaba mucho era el nombre, pero eso son otros temas. No, fuera broma, creo que tenéis un proyecto muy chulo, muy interesante, muy positivo, muy proactivo y eso queráis que no, pues siempre suma para que esto sea fácil aceptar. Y luego además porque, bueno, hablar sobre este tema que nos preocupa a todos, a mí incluido y seguramente de los principales que le preocupa, pues no es ningún problema. Imagino que para ti el Martos es importante porque has sido canterano, eres abonado, Sí. También juega en los veteranos, Sí, también sí, como sí, me has sí, dicho. totalmente. Porque además los políticos, aparte de ser políticos, somos otra cosa, ¿no? Y sí, efectivamente, yo desde que tengo 7, 8 años estoy jugando a fútbol en las categorías inferiores en el Martos Club Deportivo siempre. Y hasta juvenil, hasta que uno ya empieza a coger kilos y gustarle más la cerveza que el balón. Entonces, bueno, se tiene que ir ya un poco retirando a otros temas. Y es verdad que al final el Martos, como dice muchas veces su presidente Sila, es un sentimiento, ¿no? Y ahí está. Y yo también, por supuesto, lo tengo, porque además soy abonado, tengo que decir que soy abonado principalmente desde que está esta nueva directiva y que no falto prácticamente ni ningún domingo al estadio a ver al Martos Club Deportivo. Pues vaya por delante, Juan Carlos, que ni nosotros ni gran parte de la afición dominamos todo este mundo de obras, licencias, presupuestos, licitaciones y precisamente por eso es muy útil que estés aquí. No tenemos toda la información y todo el conocimiento de los detalles de la obra, así que también pedimos disculpas de antemano si cometemos posibles errores en el planteamiento de alguna pregunta o en algo de lo que decimos. También por eso precisamente tú dispones de los datos y así quedará todo lo más claro posible. Así que, empezando por el principio, la temporada pasada termina en mayo de 2025. Aunque las obras no se adjudicaron hasta julio, si no me equivoco, el proyecto y los presupuestos en el momento de terminar la liga sí estaban ya aprobados. De hecho, antes de la adjudicación ya se estuvieron realizando los trabajos previos de levantamiento de asientos, vallas, gradas, césped, pero estos no comenzaron hasta finales de junio, un mes y medio después. ¿Por qué esta tardanza desde que terminó la temporada anterior? Es buena pregunta y es una pregunta que recurrentemente me ha hecho también, sobre todo la directiva, ¿no? Y efectivamente me gustaría poner en contexto varios datos antes de entrar un poco en materia. Cabe recordar que esta obra que estamos realizando a día de hoy en el Estadio de Ciudad de Martos es la mayor inversión de la historia del Ayuntamiento de Martos. Y cuando digo la mayor inversión, es la mayor inversión de la historia del Ayuntamiento de Martos en instalaciones deportivas. Y por supuesto, ha ido destinada a nuestro, digamos, a nuestro emblema más importante y más representativo, que es el Ciudad de Martos. Es más de 1,5 millones de euros que esta corporación, que el Ayuntamiento, ha puesto a disposición del deporte, del fútbol en este caso, para transformar totalmente un estadio que pues ni hacía honor a la categoría de pueblo de ciudad que tenemos y por supuesto tampoco hacía honor a la categoría del club que principalmente lo juega. Por tanto entendimos que merecía un cambio
y en ese sentido el equipo de gobierno apostó muy fuerte por esto, de manera que se ha invertido más de 1,5 millones de euros. Sí que es cierto que aquí a mí también me crea cierta controversia, porque de alguna manera, bueno, no sé si hasta qué punto se está valorando este esfuerzo, se está poniendo en perspectiva de manera correcta esta inversión, ¿no? Ya que al final está quedando un poco más latente lo que es, entre muchas comillas, la tardanza de la puesta a disposición del Quizás campo. está emborronando. Efectivamente, que realmente lo que en sí representa y toda la altura de miras que se ha tenido, ¿no?, para afrontar este partido. En este sentido, empezando por el principio, efectivamente la temporada empieza en mayo. Previo a la adjudicación de lo que es la obra, es necesario tener preparado lo que era el proyecto. En la redacción de proyecto ha sido donde, digamos, hemos tenido un poco más de retraso, porque, bueno, tardamos un poco en definir cómo íbamos a llevarlo, ajustar el presupuesto que teníamos, los condicionantes, buscar un buen proveedor de césped que nos diera la información correcta para dejar el mejor césped posible. Entonces, en esa redacción de proyectos se nos fueron un poco los plazos más de lo que nos hubiera gustado. Por tanto, hasta principios de mayo aproximadamente no tenemos esa información y por tanto no podemos poner en marcha el siguiente paso administrativo, que es la licitación de la obra. Esta licitación de la obra, además no creo que sea demasiado interesante hablar de fechas tan concretas, pero bueno, no se pone en marcha hasta mitad de mayo. Por plazos legales, y a pesar de que lo hemos metido por procedimiento de urgencia, tiene aproximadamente unos 20 días de exposición pública para que se vaya publicitando y las empresas puedan competir y estudiar el proyecto. Es verdad que pasan los meses, pasa el plazo y tenemos la suerte que Mipelsa, bueno, pues lo consigue, porque además está una empresa de Martos en un proyecto tan emblemático como era la ciudad de Martos, era muy, muy interesante. Hasta que no se adjudican no llega prácticamente hasta la mitad de agosto, cuando de manera oficial se firma el contrato con Mipelsa. Claro, que también aquí hay un parón desde que se adjudica hasta que se firma el contrato y comienzan, que es lo que ocurre entre julio y agosto. Correcto. Entre julio y agosto lo que hacemos desde el ayuntamiento es, con recursos propios, empezar las primeras obras del desmantelamiento de todo lo que era pues el verde, tirar las gradas que estaban en malas circunstancias y quitar todo lo que se derrumbó. Sí, bueno, de hecho, conforme metía un poco la pala se iban viniendo abajo las gradas, ¿no? Entonces, durante ese periodo sí que es cierto que no se ha estado parado, pero el grueso de toda la operación o de toda la obra no se está viendo prácticamente hasta ahora. Es decir, es una obra muy, muy desagradable, digamos, porque no se empiezan a ver los resultados hasta que no está en una fase muy avanzada. Y ni siquiera ahora, fíjate, que estamos, yo diría que en un 80% de ejecución, ahora lo hablaremos un poco más adelante seguro, se ven los resultados, ¿no? Entonces, durante ese plazo, que parece que no se hizo nada, sí que se hizo. Se hicieron unos trabajos muy importantes que además eran muy costosos y hubieran tirado el proyecto abajo. Por tanto, estuvimos actuando. Yo sé que al final, cuando pasan estas cosas, siempre va uno tarde, ¿no? Siempre da esa sensación. El mes de agosto en España, como muchos de nuestros oyentes entenderán, es prácticamente inhábil. Por tanto, aunque adjudicásemos el proyecto y firmásemos el contrato con Mipelsa en el mes de agosto, no fue hasta final de agosto que incluso Mipelsa, tengo que decir que se ha involucrado desde el principio porque pidió a sus trabajadores que redujeran sus vacaciones y todo para incorporarse un pelín antes para ganar esas semanas tan necesarias, porque cada semana es oro para el club. Claro, ya se está viendo ahora en el inicio de temporada que cada jornada que jugamos fuera del Estadio Municipal Ciudad de Martos, pues puede costar puntos y repercute en la parcela deportiva, como ya se está viendo. Pero bueno, Juan Carlos, ya que hablamos del proyecto, también hay, creo que, desconocimiento al respecto. Yo sí que he podido leer el proyecto y no solo va a afectar al césped, que era lo que principalmente la gente demandaba, y sobre todo los futbolistas que venían aquí a jugar, o el mismo entrenador, Antonio Bueno, que decía que en un césped en esas condiciones no se podía practicar el estilo de juego que él quería implementar. Entonces, aparte de este césped, que ya no va a ser natural, ¿a qué más va a afectar este proyecto de reforma? Bueno, pues si te has leído el proyecto, Carlos, te tengo que decir que del proyecto a lo que se está haciendo ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero aquí lo bueno es que es verdad que existe un proyecto y sí que es cierto que la experiencia al final lo que te da
es que en el desarrollo de la obra siempre dan lugar pues, a muchos cambios de última hora o cosas inesperadas que no has podido calcular previamente pues, por la dificultad y sobre todo la envergadura de este proyecto, ¿no? Aquí principalmente el proyecto lo que recogía era, por supuesto, el cambio del tapete y poner una grada prefabricada en la zona, digamos, contraria a los banquillos, ¿vale? Eso era el proyecto, no tenía absolutamente nada más. Y todo eso se llevaba prácticamente el 1,5 millón de euros que hemos estado hablando, 1.200.000 aproximadamente. Pero una vez que empezamos a hacer el desmonte, que vimos cómo estaba el terreno, que vimos la enorme desfiguración que había allí, porque allí no había nada, absolutamente nada recto, había una diferencia de cotas entre una banda y otra de casi 1,70 m, eso es una barbaridad para un terreno de juego. 1,70 m entre nivel. Banda y banda. Entonces, imaginaos que eso puesto en perspectiva, nuestros oyentes no me ven a hacer el gesto, ¿no? Pero había una inclinación de las gradas de los fondos, bueno, pues prácticamente podemos decir que es ridículo. Es decir, si nosotros montamos el césped y montamos el campo y dejamos las gradas como están, daba la circunstancia que los que se sentaran en los primeros 2 asientos no iban a ver el fútbol, porque estaban por debajo de la cota del campo. Sé que es un poco difícil eso de entender, sí. pero eso nos ha obligado a que verlo de pie. Efectivamente, y además todos los que han pasado por allí veían que eso era una barbaridad. Entonces, se han tenido que acometer 2 obras adicionales que no estaban en el proyecto y que han sido las causantes, y siempre quiero poner esto entre muchas comillas, del retraso, ¿vale? Porque según las previsiones iniciales nosotros no teníamos que tirar la grada del fondo, no teníamos apenas que hacer ninguna grada nueva, que se ha hecho una grada totalmente nueva. En la grada que se ha quedado de pie, que es la que está cubierta a día de hoy, se ha hecho una grada totalmente nueva, porque también se apreciaba mucho el desnivel, incluso cuando se pusieran las pancartas de publicidad se iban a ver totalmente desfigurados, ¿no? Entonces hemos tenido que tomar una serie de decisiones muy importantes porque sabíamos que iban a afectar a los plazos. Entonces, ahora mismo lo que el proyecto comprende ha sido la remodelación de la actual grada, totalmente nueva. De la tribuna principal, de la tribuna principal. Donde siempre nos sentamos. Donde siempre nos sentamos. Está el balconcillo y todos esos sitios, ha sido una reestructuración absoluta. Se ha tirado también, se va a ocupar también la zona por la que accedían los futbolistas al campo, que eran las escaleras esas. El túnel ese. El túnel se ha eliminado. Eso la verdad que había que quitarlo ya por lo civil, por lo criminal. Totalmente, eso era terrible. Entonces también se ha eliminado y se ha alargado. Se han tenido que tirar las 2 gradas del fondo, ¿vale? Y una vez que se tiran, las vamos a preparar para en siguientes fases poner las gradas si se ve, en fin, si se ve necesario. Sí. Y también se ha incrementado la altura de las gradas que van justo enfrente, ¿vale? Porque además se van a embutir los banquillos allí, es decir, se va a cambiar el sitio de los banquillos. O sea, los banquillos van a estar enfrente. Efectivamente, por petición expresa del club, que sí cabe destacar que todo lo que ha sido la concepción de este proyecto, principalmente el Martos ha estado al tanto de esto, porque, en fin, yo sé que esto no va a ser muy popular, sobre todo si me escuchan aficionados de otros clubes de Martos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que aquí el club que estaba disfrutándolo y el club con más solera o el club con más historia en Martos es el Martos Club Deportivo y entonces, en fin, el proyecto sí que se ha tomado en consideración todas las peticiones que nos han hecho. Entonces, en ese sentido, una vez que el campo termine, vamos a tener el césped totalmente cambiado, con una tecnología que es exactamente igual el césped que se ha montado aquí que el que está en Las Rozas montado, por ejemplo, en el campo de entrenamiento de la selección española, en el campo del Betis, campo del Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid. Puntero, ¿no? Es puntero, última generación. Vamos a tener una grada totalmente remodelada y cubierta prácticamente al 100%, porque además también se le va a poner la pletina, esa que tanto se reclama, y tendremos enfrente unas gradas totalmente nuevas, totalmente equipadas y también cubiertas. ¿Vale? De manera que vamos a tener aproximadamente unas 2.000, 2.000 y pico personas de aforo, solamente con esas 2 gradas, porque en principio los fondos se van a eliminar y no se van a poner nuevas gradas por ahora. Entonces entiendo, Juan Carlos, en una primera fase vamos a meter césped nuevo y la grada principal, la que actualmente utilizamos. Y me imagino que túnel de vestuario y banquillo. Y en una segunda fase, las gradas de enfrente, lo que sea preferencia. Puede ser que se dé la casualidad que al final, y es cierto que desde un principio siempre se habló de 2 fases bien diferenciadas, por la premura precisamente de entrar cuanto antes al campo. ¿Puede que haya más de 2 fases? No, puede ser que al final se reduzcan a una sola. Y os explico un poco por qué. La prioridad obviamente era que el césped estuviera disponible para jugar cuanto antes. Por 2 motivos. Primero, por desahogar el polideportivo. Al final hay una sobrecarga de entrenamiento
que es totalmente infumable, eso es ingestionable, la cantidad de equipos que hay que además no pueden ni entrenar en condiciones. Que se tienen que ir a otros pueblos. Claro, Mi primo estaba yendo a Jamilena, creo, a entrenar. Es una cosa terrible, además juegan partidos a las 2 de la tarde los domingos los chiquillos, en fin, una cosa que a día de hoy somos muy conscientes que no solamente al Martos, que sé que es lo que le interesa a los oyentes de este podcast, pero también al ayuntamiento nos crea un perjuicio muy grande, por tanto los primeros interesados en terminarlo somos nosotros. La primera fase era esa, tener a disposición el terreno de juego. Y en las condiciones de seguridad, pues que se pudiera entrar y se pudiera disfrutar de los partidos. Sí que es cierto que ahora, con todos estos desfases de tiempo que hemos estado viendo por la ampliación de todas las obras que hemos tenido que ir acometiendo, que ya os digo que han sido de un calado muy, muy importante, puede ser que a día de hoy, una vez que abramos el campo, que se termine de montar el césped, ya esté el resto de las cosas montadas. Una cosa que creo que es bastante favorable porque vamos a poder ver en una primera tacada, por así decirlo, pues todo nuestro estadio casi en su esplendor, a falta de, bueno, pues 3 detallitos sin importancia. Pues bueno, este es el proyecto, Juan Carlos, pero en este momento, ¿cuál es la situación de las obras? Porque al inicio de temporada parecía que iba a ser, ya lo hemos hablado, unos pocos partidos, luego unos meses, pero actualmente, ¿cómo está el campo? Me comentabas que estaba un 80% de los trabajos efectivos realizados. Correcto. ¿Qué falta? Mira, actualmente el ítem más importante es poder montar el césped. Ese sigue siendo el objetivo prioritario de los que estamos allí, que ahora mismo está un equipo del ayuntamiento con 9 trabajadores allí trabajando. Es algo, yo en fin, llevo 3 años de concejal y nunca en ninguna obra y en nada ha habido 9 trabajadores municipales a pulmón allí currando como animales, además sacando una cantidad de trabajo espectacular. Y además aprovecho aquí para agradecerles porque se están pegando un currazo increíble, también sabiendo la importancia. Mi Pelsa igualmente está haciendo también un esfuerzo brutal por agilizar todo su trabajo en tiempo y forma, porque el punto crítico, digamos, es montar el césped. La empresa de césped nos ha dicho que el día que monte el césped allí no puede haber nada. Es decir, el día que allí empiecen a poner lo que es el geotextil, lo que es la base elástica, etcétera, etcétera del campo, no se pueden pasar camiones por encima, no se puede hormigonar para no manchar el césped, no puede estar tocando focos porque... En fin, va a ser lo último, el césped. Tiene que estar todo terminado. Césped se tiene que montar de una manera que luego tú ya no tengas que pisarlo para nada, porque es una tontería montar el césped para reventarlo en futuros trabajos que tengas que hacer. Entonces, esos son los hitos. No me voy a comprometer demasiado con los plazos porque una obra, hablar de plazos es muy, muy difícil. Lo que os voy a poner es... algo aproximado. Obviamente, algo aproximado, cuál es nuestra intención, y obviamente se puede esto cambiar o puede retrasarse pues porque llueva, porque una máquina se averíe, porque, en fin, haya cualquier retraso en envío de cualquier material o similar. Pero ahora mismo el objetivo es que para antes de la última semana de noviembre todos los trabajos previos a la instalación del césped estén terminados. Eso quiere decir que para diciembre que la empresa del césped pueda montar el césped a principios de diciembre, ¿vale? Siempre y cuando vaya todo, digamos, de manera perfecta. La empresa tarda en torno a unos 15 días aproximadamente en montar todo, sistema de riego, césped, luces, todo, dejarlo operativo, por así decirlo. Por tanto, en un caso muy favorable para la obra y para los intereses de todos y de todas, pues al final estamos hablando que llegaríamos a finales de diciembre con el césped montado. Pero ya os digo, en fin, no quiero que se tome esto como palabra. Claro, al final hemos hablado ya de muchos plazos, de muchas fechas, y al final lo que te iba a preguntar es qué seguridad o esperanza puede tener el club o el aficionado. Yo he escuchado de todo. Yo cuando voy al campo y estoy escuchando a los aficionados, que tienen todo su derecho a expresarse, por supuesto, libremente, y además yo entiendo perfectamente la desesperación del club, de los aficionados, de verdad, la entiendo porque... ya os he dicho, yo es que voy todos los domingos que puedo y a mí tampoco me gusta ver el fútbol en el polideportivo, no me gusta. No es lo mismo. No es lo mismo y al final se nota, lo nota el club, lo nota el equipo, lo nota económicamente el club y es un perjuicio para todos. Y además, ya os digo que nuestras previsiones iniciales, al no tener tantas unidades de obra y al no tener tanta afección en cuanto a pisar el césped se refería, lo que son en sí las obras son sencillas. Quitar el césped, echar una base de zahorra, poner el césped. Estábamos hablando de que hubiéramos podido tenerlo para principios de noviembre, finales de octubre, listo, que eran un poco las previsiones iniciales, hasta que hemos tenido que tomar esa serie de decisiones que nos han ido complicando los plazos. Entonces, ahora mismo podemos estar hablando de que está en un 80%, porque al final queda gordo, queda la instalación de la grada supletoria y la instalación del césped.
La instalación de la grada supletoria es cuestión de en una semana están montadas y el césped, en principio, en 10-15 días debería de estar instalado. Si todo va como debe de ir, a finales de noviembre no debe de haber allí nada que impida o que imposibilite la instalación de ambas cosas. Pues Juan Carlos, ahora me va a permitir que barra un poco para casa, porque, bueno, ya sabes las complicaciones que supone jugar fuera de nuestro estadio. Como dijimos en episodios anteriores, eso ha supuesto que haya bajado bastante el número de abonados, el número de ingresos, probablemente también en barra, en entrada. Entonces, la situación económica, yo no sé los datos, yo no estoy en la directiva ni lo conozco, pero yo entiendo que se tiene que estar resintiendo por esto. Entonces, bueno, y la situación deportiva también se ve afectada. El equipo de gobierno, el ayuntamiento, ante estos retrasos que no culpo a vosotros, pero que se han dado por una circunstancia u otra, ¿se ha pensado en algún tipo de ayuda extraordinaria al club para afrontar las dificultades de esta temporada? A ver, al final, Carlos, yo soy concejal de urbanismo. Yo tengo un radio de acción que es el que es, ¿no? Y es verdad que, en fin, si algo puedo sentirme orgulloso es que estoy dando todo lo que puedo y más por el club y por ayudar al club en todo lo que puedo. Y además, en fin, la directiva lo sabe. Bueno, en fin, no es para nadie nuevo que el presidente David Sila es como, en fin, como mi hermano, puedo decirlo, ¿no? Lo conozco desde que tengo casi uso de razón y me une a él una relación muy estrecha, muy buena. Y además también me gustaría aquí en este punto decir que gracias a la profesionalidad y a la calidad que tiene esta nueva directiva del Marto, el Marto está donde está, ¿no? Me consta que es a costa y a base de muchísimo esfuerzo, de mucho tiempo que le quitan a su familia, a sus amigos, y que tiene un mérito espectacular, porque además no reciben ningún rédito económico de esto, y por eso precisamente, por la profesionalidad, por la seriedad, porque sabemos que arrastra mucha gente, este equipo de gobierno se ha volcado con el Marto al 100%. Si tú le preguntas a cualquier club o le preguntas a cualquier asociación de Martos que qué le hace falta, te va a pedir dinero. Yo, en fin, tengo una opinión clara de esto y me quiero quitar un poco el traje de concejal y ponerme el de ciudadano y sobre todo un poco intentar ser consecuente. El ayuntamiento no es una fábrica de hacer dinero, ni muchísimo menos. Y ahí el dinero que hay. Esto yo muchas veces lo explico, esto es como un Excel. Si subes un dato en un lado, te baja en otro. Ahora lo hablaremos también eso. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho con el Martos Club Deportivo? Bueno, pues para empezar, por ahora, desde que llevamos nosotros, ha habido 2 subvenciones de una cuantía de 10.000 euros, si no creo mal, sí, a la cual se le ha añadido el último año un patrocinio por parte de la delegación por la Concejalía de Industria, que también la llevo yo, con la marca Martos Motor Industrial, con lo que hemos patrocinado 5.000 euros, ¿vale? Creo que estamos más o menos a la altura de los principales patrocinadores del club en ese sentido. Aparte de los 10.000 euros, ¿vale? Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Sí, de hecho, aquí en los hombros llevan la marca de Martos Motor Industrial y eso es, en fin, es un patrocinio que desde la delegación se le ha hecho adicional, ¿no? Son 5.000 euros que se le pagan dentro de la subvención, por lo tanto, las subvenciones suman 15.000 euros. Esta última vez van a cobrar 25.000 porque había una de 10.000 euros que se quedó atrasada y lo van a cobrar. Y me consta que, en fin, quizá lo adelantemos ahora, pero bueno, voy a dejar una pincelada. Seguramente el apoyo se mantenga en los números que estamos hablando. Pues vamos a hablar ahora, ya aprovechando que está aquí, no solo de la reforma del estadio, sino también de este apoyo institucional que ahora mismo acabamos de arrancar. Como dices, está recibiendo el Marto una subvención de 10.000 más esos 5.000 de patrocinio. Correcto. Que yo desconocía. La pregunta, nos gustaría que la respondiera como aficionado del Marto, ya que a pesar de que tú también tienes el trabajo que tienes y... Muy jodido, muy jodido. Efectivamente. Nuestro equipo actualmente juega en tercera federación y es el club más representativo de nuestra ciudad. Eso es una evidencia. De hecho, ya lo hemos comentado. Tenemos 25.000 habitantes, muchos más que Mancha-Real, Torredonjimeno, Porcuna o Torreperogil, que son las otras ciudades cuyos equipos juegan en nuestra categoría. En condiciones normales y en nuestro verdadero estadio, el Martos cada 15 días congrega unas 1.000 personas aproximadamente, siendo seguramente la actividad de ocio que durante el año reúne a más gente. Te pregunto, de aficionado a aficionado, como si... Bueno, me puedes responder como tú quieras. ¿Consideras que una subvención de 10.000 euros
¿Es una subvención coherente y ajustada al contexto mencionado? 15.000, corrijo. Sí. Pues Carlos, mira, aquí es cierto que tengo una opinión personal y tengo una posición dentro del equipo de gobierno, pues que se marca una estrategia, se marca unas directrices dentro de lo que es el presupuesto y en fin, y ahí está. Lo primero es que Martos destina al deporte una cantidad importante de dinero. ¿Qué pasa con Martos? La circunstancia de Martos es que tenemos club de baloncesto, tenemos un fútbol sala femenino que también está en segunda división, si no creo mal, tenemos un Futures de tenis que también hay que apoyar y que es internacionalmente conocido, tenemos Correcaminos, tenemos el tema del cross del pantano. Y luego además pasa una cosa, y aquí me quito totalmente, hago un disclaimer, ¿no? Un disclaimer legal. No Me sé, quito el traje de concejal porque está bien que hablemos de esto también para que la gente sepa cómo funciona sí, la partida presupuestaria sí. que destinéis a deporte. Al final y un cómo se presupuesto divide. municipal tiene dos partes, ingresos y gastos. Los ingresos de una administración pública pues no son otra cosa que los impuestos. Y los gastos es todos los gastos corrientes que un ayuntamiento tiene. Pues personal, pagar las facturas de agua y de luz del municipio y por supuesto cubrir los servicios públicos, ¿no? Pues mantener unas piscinas cubiertas y de verano. En fin, al final es lo que os he dicho antes. Si tú pones en una celda más dinero, se lo estás quitando a otra, ¿no? Y entonces ahí es donde está un poco la problemática, la disyuntiva a la que siempre nos enfrentamos. Mira, y es que hay que entender una cosa. Las iniciativas privadas tienen que, digamos, autoabastecerse ellas mismas, ¿no? Obviamente, desde el Ayuntamiento de Martos, que un club en tercera división y de la categoría del Martos lleve el nombre de nuestra ciudad por ahí, es motivo más que suficiente para que el equipo de gobierno lo subvencione o le eche una mano en lo que pueda, pero claro, dentro de unos límites. ¿Que es mucho o poco? Depende de dónde lo mires. Obviamente, si me pregunta a mí, yo creo que es poco, sobre todo porque manejan un presupuesto muy elevado y seguramente si pudiéramos echarle una mano un poco más grande se defendería mucho mejor. Pero sí que es cierto que en consideración, o si tú consideras todo el presupuesto, pues creo que es un montante más que digno y sobre todo... En proporción, te refieres. Claro, y sobre todo os podemos asegurar, o puedo asegurar en nombre del equipo de gobierno que es ahora mismo, a día de hoy, el máximo que podemos hacer. Porque si no, ya os digo que sería quitar de otros sitios. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? No se da más muchas veces porque no se puede. Y aquí hay una circunstancia también muy importante. Mirad, si hablamos de lo que reciben entre todos los clubes de Martos, quizá me equivoque un poco en las cifras, estaremos hablando de aproximadamente unos 45.000, 50.000 euros aproximadamente. Eso es lo que se destina anualmente al deporte. Sí, local. no, a lo que es el fútbol. Ah, el fútbol solamente. Aproximadamente. Si no creo mal, puede ser que me fallen algunas cifras. Mucha responsabilidad también de que esté tan diversificado, digamos, esta partida presupuestaria, es la desunión que hay en los clubes. Creo que ya lo hablamos con Alex en el podcast. Lo recuerdo, porque además os escucho siempre, que lo he dicho antes. Y es verdad que al final yo también, pues con Alex lo he hablado, incluso también con gente de la Tucitana, con gente del Atlético Marteño. Aquí en este pueblo pasa que al final somos un municipio, puede parecer grande, pero bueno, tampoco somos tan grandes realmente y tenemos 3 clubes de fútbol. Eso hace que no tengamos ninguna categoría competitiva, que los fondos y que la ayuda municipal que se puede dar se dividan mucho y al final no le sirva a nadie, porque al final nadie está contento. Y sobre todo porque yo creo que se crea una imagen que no es favorable para el ayuntamiento. No me voy a meter en cómo debe esa organización, cuál es el club que debe de prevalecer, tengo mi opinión, pero me correrían a gorrazos seguramente más de uno y soy incendiario, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero no estás loco todavía. Sí, y entonces yo creo que al final una unión, nunca mejor dicho, haría la fuerza y yo creo que sería un punto muy interesante que deberían de investigar todos los clubes para ayudarnos a nosotros a intentar mejorar esa cuantía o esa dotación económica, que ya os digo, que seguramente no sea suficiente, pero a quien le pregunte de que esté subvencionado por el ayuntamiento va a decir que es poco y que todos los años necesita un poquito más. Y muchas veces la vaca da hasta donde da, porque, en fin, si queremos más subvención, pues habría que subir los impuestos. Y creo que tiene que haber un equilibrio coherente y lógico en todos los sentidos. Entonces, podemos concluir un poco, Juan Carlos, que esa diferencia de subvención que puede haber con otros pueblos más pequeños que nosotros es por la diversidad de reparto que tenemos aquí. Y sobre todo porque... No porque se apoye menos al deporte. No, yo creo que apoyar el deporte, yo creo que está claro que se apoya en todos los sentidos y, en fin, lo que pasa es que al final si lo quieres ver todo monetizado es complicado.
sin ir más lejos, y es verdad que esto lo discuto mucho con el Presi, porque a pesar de quedar juntos y tomarnos cerveza, muchas veces terminamos discutiendo porque tenéis que estar muy contentos de un tío que defienda con esa vehemencia y con esa fuerza el club, incluso conmigo que soy su amigo, ¿no? También hay otros factores y, por ejemplo, a este ayuntamiento de Martos le cuestan más de 90.000 euros anuales mantener el campo de fútbol, y eso recae en nosotros. Cuando al final lo disfruta el club. Esa la entrada, ¿para quién va? Para el club. ¿Quién disfruta de lo que se consume en la barra? El club. El Ayuntamiento de Martos iba a 0 euros. Es a pulmón unos 90.000 euros más añadidos, ¿no? Entonces, muchas veces hay que poner encima de la mesa otros datos u otros montantes para entender la dimensión. Estamos hablando de que anualmente son 15.000 euros para el Martos, entre pito y flauta, de subvenciones, pero es que hay que sumarle 90.000 euros para tener el campo siempre activo. Que es verdad que luego lo disfruta más gente, ¿no? Que no es, digamos, que eso se lo estamos quitando al Martos para dar a otro lado. Pero afecta porque, os lo he dicho, esto es una bolsa donde entra un dinero y hay que gastarlo. Y si lo quitas de un lado, lo tienes que poner en otro. Y no es tan sencillo como parece. Sí que tengo buenas perspectivas en torno a la ayuda que podemos prestar en un futuro. Por parte del alcalde, que además tuvieron una reunión hace poco con la directiva del Martos, sé que hay buena predisposición, se están elaborando los presupuestos. Yo creo que va a ir bien. No me quiero mojar mucho aquí tampoco porque luego no salen las cosas y también me vuelven a machacar, ¿no? Entonces es complicado. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias por pasarte por aquí, por dar estas explicaciones. Como te he dicho al principio, no te lo pensaste, que has venido a un programa pequeño con una audiencia que da para lo que da, pero ha dado la cara, ha explicado la situación del estadio, también el apoyo institucional, que es algo de lo que siempre se habla mucho, y también nos permite conocer un poco cómo funciona esta relación entre el ayuntamiento y el club. Lo dicho, aquí tienes tu casa también y de verdad, gracias. Nada, gracias a vosotros porque, en fin, os animo a que sigáis haciendo esto. Creo que es un proyecto muy guay, como he dicho al principio. No os desaniméis, que al final terminará escuchándolo gente seguro, y además 300 es más que cero, o sea que no está mal. Hay que seguir por este camino. Yo estoy a vuestra disposición para cuando queráis y cualquier duda que surja, pues aquí estoy totalmente disponible para ustedes.